Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les saluda a su hermano Lisandro Gil y quien me acompaña en la lectura de los versículos bíblicos, mi hermano Fernando Bonilla. En esta oportunidad estamos nuevamente ante ustedes para compartir las doctrinas de la palabra del Señor y en la que corresponde al día de hoy la doctrina número 2, el único y verdadero Dios. Pero antes de comenzar me gustaría mencionarles, para aquellos que han estado viendo las doctrinas a través de nuestras redes sociales y han tenido preguntas, pueden escribirnos sus dudas o las preguntas que tengan en los comentarios de los videos al número de WhatsApp de la iglesia de Centro Cristiano Machala, y esas preguntas me serán enviadas a mí para yo respondérselas en siguientes videos. Así que no se preocupe si usted tiene una pregunta y siente que se va a quedar sin respuesta, pues no es así. Usted me la puede enviar, escríbala en los comentarios y le aseguro que esas preguntas van a llegar a mi persona y yo con todo el amor del mundo le voy a responder. ¿Cómo puede usted aprovechar las doctrinas? Estas doctrinas están pensadas para dos cosas específicamente. Para que aquellos que ya las vieron puedan repasarlas de modo que no las olviden. Para aquellos que les faltó alguna doctrina puedan ver la que les faltó y completar sus 16 doctrinas. Y para aquellos que no han visto ninguna, para que puedan empezar el aprendizaje y aprovechemos de una mejor manera este tiempo en el que estamos ausentes presencialmente del templo de la iglesia. Ahora sí, comencemos con la doctrina del día de hoy. La doctrina número 2, el único y verdadero Dios. ¿Por qué es importante esta doctrina? Esta doctrina es sumamente importante porque nosotros pertenecemos a varias religiones monoteístas. Por ejemplo, nosotros los cristianos evangélicos somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Los judíos son monoteístas. Los islámicos, los que creen en Alá, también son monoteístas. Entonces la pregunta es, si hay un solo Dios, ¿por qué hay distintas religiones? Entonces nosotros nos vamos a enfocar en definir por qué nuestro Dios es el único y verdadero Dios dentro de tantos otros dioses. Una manera de conocer a Dios. Hablar de Dios y del único verdadero Dios es hablar del ser más sublime y extraordinario que puede existir. La suma de sus perfecciones es infinita y la magnitud de sus atributos no tiene límites. De tal Dios, Sofar pregunta a Job en Job 11:7: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Desde este punto de vista, Dios es incomprensible, ya que si puede ser, ya que ningún ser puede comprenderle completamente. No obstante, su incomprensibilidad no es inherente, pues que Él puede comprenderse perfectamente a sí mismo. Por otro lado, se puede afirmar que Dios es conocible, y más aún, la única forma de obtener la vida eterna es conociéndole. Dice Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo tu Hijo, al que tú has enviado. De esta forma podemos afirmar que Dios es incomprensible, lo que representa su trascendencia, pero es conocible, lo que representa su inmanencia. Para que entendamos esta breve introducción a la doctrina de hoy, nos habla de que nosotros como seres humanos, por más que nos esforcemos, es imposible que nosotros podamos comprender a Dios en toda su magnitud. La palabra lo dice, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Intentar meter en la mente o en el corazón del hombre una magnitud sin límites como Dios es como que intentemos tomar el agua del mar y guardarla en una cubeta. Es totalmente imposible. Pero sin embargo podemos conocerlo. Jesucristo lo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Y cómo conocemos al Señor?
a través de su palabra y nuestra relación con Él, y Él manifiesta a nuestra vida lo que Él sabe que necesitamos saber de Él para que podamos creer en Él y podamos alcanzar la vida eterna. ¿Cómo podemos analizar a Dios a través de la Escritura? El término teología es estudio del discurso de Dios. No es que podamos tomar a Dios como un objeto y examinarlo, no. Pero a través de su palabra, esa carta de amor que Él dejó para la humanidad, podemos definir y examinar los atributos y las características que Él manifiesta a nuestra vida. Y de eso vamos a hablar, atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos que tiene nuestro Padre Celestial? Una manera de conocer a Dios es a través de sus atributos. Y se consideran atributos divinos a todas aquellas cualidades o características de Dios a través de la cual Dios revela su carácter y su naturaleza divina al hombre. Dentro de los atributos tenemos dos tipos. Atributos incomunicables, porque son atributos que solamente le pertenecen a Dios. Y atributos comunicables, que son atributos que Dios nos dio a nosotros. La palabra del Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Por lo tanto, nosotros hay cosas que heredamos de nuestro Padre Celestial que nos diferencian del resto de la creación. Pero hay atributos que nosotros no tenemos de Dios, sino que solamente le pertenecen a Él. Ahora vamos a estudiar los atributos incomunicables, atributos y cualidades que solamente tiene nuestro Dios. Se denominan incomunicables, ya que son esenciales en Dios. No los tiene en ningún grado ningún otro ser. Todos los atributos de Dios son ilimitados desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Pero sus cualidades no son infinitas, no son solo infinitas, sino también perfectas. Es por eso que a estos atributos también se le llama las perfecciones de Dios. Leemos en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. El primer atributo que vamos a estudiar en este momento es el atributo de la aceidad. Escuche bien, aceidad. ¿Cuál es el atributo de la aceidad? Es el atributo de la autoexistencia. Todos nosotros, los que actualmente vivimos, necesitamos de alguien más para poder vivir. Por ejemplo, todos los que hemos nacido en algún momento tuvimos un padre y una madre que nos engendraron a nosotros y crecimos en el vientre de nuestra madre y luego nacimos y aquí estamos. Pero a diferencia de Dios, Él no necesita o no ha necesitado, ni necesitó ni necesitará nada más para existir que solamente su mera existencia. No necesitó un padre, no necesitó una madre, no necesitó un creador. Simple y llanamente Él es y existe por sí mismo. Aceidad consiste en su total y absoluta independencia, en su capacidad para vivir y existir por sí mismo. De esta forma podemos afirmar que Dios no depende de ningún agente externo para su existencia, pero a la vez todas las cosas dependen de Él. En tal sentido, Él es el absoluto. Leemos Juan capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo a que tenga vida en sí mismo. Note usted la expresión, vida en sí mismo. Por lo tanto, vive porque Él en su poder y en su soberanía solamente se necesita Él para vivir. Y la diferencia es que Él no necesita a nadie más para existir. Dios no lo necesita ni a usted ni a mí para ser Dios. Él simple y llanamente es Dios. Pero a diferencia, nosotros sí lo necesitamos a Él.
Jesucristo dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y Jesucristo dijo, yo he venido a dar vida. Por lo tanto, nosotros necesitamos de Dios para existir, pero Él no nos necesita a nosotros porque Él es Dios. Segundo atributo incomunicable del Señor, la inmutabilidad. Él no puede cambiar, no puede envejecer, no avanza ni retrocede, no progresa ni crece, ya que es perfecto eternamente. No obstante, es un Dios activo que ha tratado de formas distintas con los hombres a través de distintas épocas. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo Jehová no cambio. El Señor no varía, no cambia, no muda, no envejece, no rejuvenece. Simple y llanamente Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso en la Escritura leemos mucho cuando dicen, porque yo soy Jehová Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque así como era exactamente el mismo Dios en los días de Abraham, era el mismo Dios en los días de Isaac y era exactamente el mismo Dios en los días de Jacob, y asimismo hasta la actualidad Dios sigue siendo el mismo Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando hablamos de estos dos términos, hablando de mudanza y de sombra de variación, estamos hablando de que Dios no se traslada de un lugar a otro, o no cambia de posición, no cambia de opinión, no cambia de parecer. Él simple y llanamente es Dios. Todos los días, cada día de la vida del hombre, Dios ha sido Él mismo. Él no es como la sombra, que mientras el sol se mueve, la sombra se desplaza. Él es permanente, es fijo. Por eso la Escritura dice que su palabra es fiel y verdadera, porque Él simple y llanamente no varía en su forma de ser, de pensar y de actuar conforme a la humanidad. Pero una cosa sí es que conforme a cómo la sociedad del ser humano ha ido desarrollando su historia, Dios ha tratado de maneras distintas con el hombre, no porque Él cambie, sino porque cambia el hombre. Y como ejemplo tenemos en la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios trató con los hombres a través de la ley, pero en el Nuevo Testamento trata con los hombres a través de la gracia, pero Dios sigue siendo exactamente el mismo. Siguiente atributo, la eternidad. Él es el eterno, en el sentido que no tiene ni principio ni fin. Además, es totalmente trascendente en el tiempo. Es decir, para Dios el tiempo no tiene ningún tipo de afectación. Bien dicen las Escrituras que para Él 1000 años es similar a un día. Leemos Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Porque 1000 años para el Señor son como el día de ayer que ya pasó, o como una de las vigilias de la noche. Esta expresión no se trata de definir una escala y que nosotros digamos, si 1000 años fueron como el día de ayer, quiere decir que son 24 horas, entonces para Dios 1 hora equivale a 30 años. No. Está hablando la medida de tiempo que para nosotros representa un día. Ya pasó 24 horas, salió el sol y se ocultó, pasó la noche, pasó un día. Para Dios no tiene ningún tipo de relevancia, porque para Él la vida del hombre es un suspiro, y para Él es lo mismo 1 hora, un día, la vigilia de una noche de 3 o 4 horas, a que pasen 1000 años. Leemos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo leímos en el Antiguo Testamento, en Salmo 90, y lo leemos una vez más en 2 de Pedro 3:8. En ambos textos se menciona que el tiempo del hombre para Dios tiene una medida distinta, porque simple y llanamente Él es eterno. A Él no lo afectan los segundos, los minutos, las horas, los días, los años. El tiempo de Dios es perfecto en Él. Y cuando hablamos de eternidad, simple y llanamente hablamos de que Él ha existido desde siempre y siempre existirá. No tuvo un comienzo y no tendrá un fin. Pero nosotros, en cambio, sí tuvimos un comienzo en Él. Y a los que creemos en Él, tendremos vida eterna con Él juntamente. Ahora, otros atributos del Señor. Tenemos uno, la infinitud. Dios es infinito en el sentido que no tiene limitaciones más que su propia voluntad y su naturaleza. Podemos ver la infinitud y la perfección de Dios en los atributos desde diversos puntos de vista. Si Dios es perfecto y Dios es infinito, sus atributos también son perfectos y son infinitos. Tenemos atributos del Señor con respecto al tiempo o al espacio. Él es omnipresente. El término omni proviene del idioma griego y significa un todo absoluto. Por lo tanto, omnipresente habla de que el Señor está en todo lugar y en todo tiempo. Él es inmenso. Su presencia lo llena todo. No existe un lugar donde su presencia no pueda llegar. Salmo 139 del 7 al 10 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Este salmo se puede escuchar de una forma muy poética, pero está hablando de un atributo del Señor que es la omnipresencia. Simple y llanamente Dios lo abarca, lo llena y lo cubre todo. No hay lugar de este planeta y de este universo a donde usted pueda ir donde la presencia de Dios no esté con usted. Jeremías capítulo 23, versículo 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no un Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. No hay lugar a donde nosotros podamos ir que Dios no esté con nosotros. Simple y llanamente no existe un lugar que su presencia no llene, porque Él simple y llanamente lo abarca todo. En todo lugar está. Y cuando hablamos con respecto al tiempo, hablamos lo que mencionamos durante la eternidad. Dios está en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro de la misma manera. Pero nosotros, al ser seres finitos, nosotros solamente podemos vivir el presente. El pasado ya pasó y el futuro es incierto. Pero para nuestro Señor, que Él está en todo lugar y en todo momento, no hay nada desconocido. Ahora, vamos al segundo atributo infinito del Señor, que es con respecto a su poder. Y este nos dice que Él es soberano y omnipotente. Volvemos a usar el término omni, un todo en absoluto. Y cuando hablamos de que Él es soberano y omnipotente, estamos hablando de que su poder no tiene límites. Recordemos que el Señor, con sus palabras, hizo los cielos y la tierra. Él simplemente tiene el poder de hacerlo todo. Él hace como Él quiere, conforme a su voluntad, como por ejemplo la creación misma.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Leemos Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede. Y para Abraham esto fue sumamente significativo, porque ese Dios Todopoderoso fue el que hizo que él, estando como muerto, y su esposa, ya habiendo perdido la costumbre de las mujeres, engendraran un hijo llamado Isaac, heredero de todas las promesas. Génesis 28, versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser la multitud de pueblos. El Dios omnipotente te bendiga. Ahora, Génesis capítulo 35, versículo 11. También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Yo soy el Dios omnipotente. Dios se muestra como el Dios omnipotente a aquellos hombres que anhelan y desean hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque simple y llanamente Dios muestra con su palabra y con sus acciones que Él lo puede todo. No hay nada imposible para nuestro Señor. Ahora, tercer atributo de las infinitudes del Señor, su conocimiento. Él es omnisciente. Lo sabe todo, absolutamente todo acerca de Él mismo y de toda su creación. No hay nada que escape de su conocimiento. El conocimiento de Dios está por encima del conocimiento de cualquier otro ser, ya que su conocimiento es infinito. Dios sabe todas las cosas, tanto de Él mismo como de su creación, en todo tiempo. Solo Dios se conoce plenamente a sí mismo. Dios conoce todo y a todos en su creación. Salmo 139, versículos 1 al 4 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Todos mis caminos te son conocidos, y todavía está la palabra en mi lengua, no la he dicho, y ya tú la sabes todas. Ese es el Dios al cual nosotros servimos y seguimos. Y aprovecho esta oportunidad para decirle, siempre que usted tenga una duda, que usted quiera saber por qué pasa o en qué situación de su vida está pasando y quiere una respuesta, no puede ir a ningún otro lugar mejor que a la presencia del Señor, porque Él lo sabe todo. El Señor tiene contados aún hasta los cabellos de nuestra cabeza. Leemos Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas. No hay nada que nosotros podamos hacer para cubrir nuestra vida delante del Señor. No hay capa, no hay ropa, no hay muralla que usted pueda poner para que Dios no conozca aún los pensamientos más profundos de su corazón y de su mente. Por lo tanto, ¿de qué sirve intentarnos ocultar del Señor si Él ya lo sabe todo? Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Porque anuncio el porvenir desde el principio. Pensemos desde este punto de vista. En la doctrina pasada estuvimos hablando acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras y de cómo
a través de la palabra del Señor podemos leer que desde el Génesis, en el principio de la creación de todas las cosas, ya Dios anunciaba el final de las cosas. Desde el principio de la creación del hombre, el inicio de la historia de la humanidad, ya Dios anunciaba el final. No existe hombre, no existe sabio, no existe conocedor, historiador o científico que pueda conocer el fin antes de conocer el principio. Y eso solamente lo puede hacer nuestro único y verdadero Dios. Ahora, continuamos con otro atributo de nuestro Señor. El atributo de la trascendencia e inmanencia. Trascendencia e inmanencia. Dice, ¿cómo actúa Dios en la tierra? Dios es trascendente porque es superior y está por encima del mundo. E inmanente porque Dios penetra el mundo con poder creativo y sustentador. Dios no es un ser que obra solamente fuera de los procesos cósmicos e históricos, sino que también dentro de ellos y por medio de ellos. Citamos algunos de los pasajes en las Escrituras que señalan esta verdad. El profeta Jeremías pregunta, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Esto lo acabamos de leer en Jeremías. Toda la creación y el hombre mismo dependen de él. Pablo asevera que todas las cosas subsisten en el amado Hijo de Dios. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es antes de todas las cosas, y todo en Él subsiste. Cuando hablamos de trascendencia e inmanencia, estamos hablando de que Dios es superior a todo lo creado por Él. Dios es superior a los cielos, Dios es superior a la tierra, Dios es superior al hombre y a todas las bestias creadas. Pero sin embargo, el hecho de que Él sea superior a todos nosotros no habla de que Él sea indolente o desconocedor de su creación. Él no solo nos creó y se marchó, no, sino que nos creó y forma parte del día a día de la humanidad. Jeremías dice, ¿acaso no lleno yo los cielos y la tierra? Pero Pablo va un paso más adelante y dice que Él es antes de todos nosotros, pero que gracias a Él nosotros subsistimos. La trascendencia dice que Él es superior a nosotros, pero la inmanencia nos enseña que Él interactúa con su creación. Y vamos con el último atributo incomunicable que estudiaremos en esta parte de la doctrina número 2. El atributo de la unidad. La unidad de Dios puede verse de dos formas distintas. Una, simple, la simplicidad. Cuando se afirma que Dios es simple, se dice que no es un compuesto ni está hecho de partes, por lo cual no es susceptible a divisiones. Dios está completo en sí mismo. Nada se puede agregar ni restar de su ser. Y la singularidad. Dios es singular en el sentido que es numéricamente uno y que ningún otro ser comparte su naturaleza divina. Es decir, existe un único Dios distinto a todos los demás seres existentes. Simplicidad. Él no puede dividirse, no puede separarse por partes. A pesar de que lo conocemos y sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos son uno. Son simples, no lo podemos dividir. Pero también son singulares. No existe otro ser igual a nuestro Dios. Y leemos Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo bíblico pertenece a algo que se llama el Shema judío. Es una declaración, una confesión de fe de los israelitas. Oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno, uno solo es nuestro Dios. Pero la Biblia y sus particularidades. Cuando nosotros vamos al Génesis, la Escritura dice, y tomará el hombre a su mujer, dejará padre y madre y serán una sola carne.
Cuando en el Génesis dice que el hombre y la mujer al casarse, al unirse, son una sola carne, utiliza el mismo término que dice que Dios es uno. Por lo tanto, así como hombre y mujer son una sola carne delante del Señor y no pueden dividirse, así mismo es Dios. Son Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son unos en esencia, en voluntad, en poder y en pensamiento. Y ese es el Dios en el que nosotros creemos. Hasta aquí terminamos con la primera parte, mis amados hermanos. Espero que los hayan disfrutado mucho. Como les mencioné al principio, cualquier pregunta, cualquier duda, escríbanla en los comentarios o escriba el número telefónico por WhatsApp de la iglesia y háganoslo llegar, que con todo el amor del mundo vamos a responder. Y al mismo tiempo le invito, no se pierda la segunda parte, donde ahora vamos a hablar de los atributos de Dios que nosotros sí tenemos y cuáles son los nombres a través de los cuales Él se ha manifestado a la humanidad. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.